Tema de salud de hoy es ¿cómo prevenir el cáncer de próstata? Nos acompaña el médico urólogo Eduardo Banda del Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias por atender esta entrevista. Buenos días con todos, un gusto estar aquí y poder ayudar a la comunidad con esta información. Importante tema, doctor, el tema de salud que sin duda es de gran interés también para nuestros amigos televidentes que también nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Y para iniciar, yo le quiero consultar primero de cajón, ¿qué es el cáncer de próstata? Para iniciar por ahí y conocer un poco más de esta patología. Bueno, el cáncer de próstata en nuestro medio y sobre todo en el Ecuador es el primer cáncer que se presenta en los hombres, incluso más frecuente que el cáncer gástrico y de colon. Entonces, por ahí podemos ir ya dándonos cuenta principalmente. Otra cosa es una patología que se presenta en una glándula de secreción externa, como es la próstata, la misma que se encuentra por debajo de la vejiga, ¿sí? Y por donde también pasa la uretra, por donde sale la orina. La próstata es un órgano que nos ayuda conjuntamente con las vesículas seminales a producir semen y el semen es el que nos ayuda al transporte de los espermatozoides también durante el acto sexual. ¿A qué edad se empieza a notar alguna situación que puede afectar a la próstata, doctor? Bueno, es importante conocer que los controles deben hacerse dependiendo de algunos antecedentes. Si es que no hay antecedentes de papá o abuelo o hermanos que hayan tenido cáncer de próstata, los controles deben hacerse a partir de los 50 años. Pero si no hay antecedentes, pero si hay antecedentes como los que acabo de indicar, los controles deben hacerse a partir de los 45 años. Porque hoy, como te dije, cada vez vemos más temprano el cáncer de próstata. De los pacientes más jóvenes tenemos pacientes de incluso 40 años que han sido diagnosticados de cáncer. Y mientras más temprano tú puedes diagnosticar y tratar un cáncer de próstata, mejor pronóstico tiene el paciente. Incluso puede llegar a ser hasta curativo. Curativo. ¿Y a qué edad por lo general se presenta ya el cáncer de próstata? Lo más común y lo que la literatura nos dice que la frecuencia donde más se presenta es a partir de los 65 años de edad. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas o los factores también, doctora? Hay muchos mitos alrededor de este cáncer de próstata y los vamos a desmentir aquí, que es lo importante para que conozca la ciudadanía. Así es, pero dentro de los factores, uno de los principales es genético, ¿sí? Otro de los factores, como vamos a enunciarlos y a comentar, es el medio ambiente. Porque como yo te decía, la frecuencia de cáncer de próstata en los Estados Unidos es mucho más alta que en la región oriental. Pero si un paciente de Japón, por ejemplo, pasa a vivir en Estados Unidos, aumenta su frecuencia, la probabilidad de presentar un cáncer de próstata. ¿Y esto está relacionado en qué? Posiblemente el medio ambiente, la alimentación, el estrés, sobre todo creeríamos que también hasta el smog. Eso podría predisponer a estas causas. Son estilos de vida también que hay que tomar en cuenta. Estilos de vida generalmente. La alimentación, por ejemplo, el exceso de ingesta de carnes rojas o el exceso de ingesta de grasas insaturadas es una de las causas también para cáncer de próstata. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el consumo excesivo de alcohol? ¿También el cigarrillo afecta también? Puede afectar, sobre todo el cigarrillo, pero viéndonos un poquito del tema, el cigarrillo donde más afecta es un cáncer de vejiga. Y realmente que si no tenemos un control adecuado, el cáncer de vejiga urológicamente es uno de los peores, lastimosamente. Doctor, ¿cuál es la prevalencia entonces tomando en cuenta estos factores que usted ha mencionado, el medio ambiente, la alimentación, el estrés, ya comparado a algunos países, por ejemplo, pero cuál es la prevalencia acá en nuestro medio, en el Ecuador? En nuestro medio está indicado que aproximadamente hay 54 pacientes por cada 100.000 habitantes que pueden ser diagnosticados de cáncer de próstata.
Entonces, por eso es que es muy importante hacerse los controles. Y estos son datos del centro, de los centros de datos oncológicos. Para ir desmintiendo el mito que quedó pendiente, doctor, se habló de estas causas, por ejemplo, alimentación, medio ambiente, pero se habla mucho que tiene que ver algo también con la actividad sexual. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Pues no, la actividad sexual como tal no es una causa directa de cáncer de próstata. Más bien hay estudios en los que ya nos indican que el aumento de actividad sexual más bien protegen a los pacientes a producir o a que se dé un cáncer de próstata. O sea, es todo lo contrario. Todo lo contrario, no es como nos comentan. Ajá. Doctor, y para ir previniendo también esta situación del cáncer de próstata, hay algunos remedios caseros que también muchas de las personas optan por aquello como prevención. ¿Son necesarios, son suficientes? ¿Realmente ayudan en la prevención también estos remedios caseros? Más que prevención para el cáncer de próstata, pues pensaría que no es así. Pero sí podríamos pensar en prevención a los pacientes que pueden tener un crecimiento prostático benigno. Sí, uno de estos, por ejemplo, tenemos la fitoterapia como el pijium africano, es uno de los, no es alimento, sino es una hierba, una fitoterapia que ayuda a disminuir las molestias para orinar. Y obviamente una nutrición sana, hacer mucho deporte, eso ayuda mucho porque también ya en el sistema inmunológico nuestro organismo genera anticuerpos. Y si en algún momento se presenta una célula de malas características, nuestro propio organismo puede atacarlo antes que esto siga. Nos están llegando consultas de nuestros amigos televidentes que también nos están sintonizando por nuestro canal de YouTube y, por ejemplo, hablando de este tema de estos remedios caseros, ellos mencionan de que también toman agua de alpiste para un poco ir previniendo estos dolores que usted dice o estas molestias, doctor. No he conocido del agua de alpiste, pero lo que sí te puedo decir es que la mashua, la mashua es, hemos visto, no hay un estudio en nuestro medio realmente, sería bueno hacerlo, pero hemos visto que pacientes que vienen, doctor, estoy tomando mashua y me siento mejor, o empecé a tomar la mashua y los síntomas de dificultad para orinar han disminuido considerablemente, pues es verdad. Pero lastimosamente no tenemos un estudio científico que avale eso. ¿Sí? Sería como parte de la alimentación para Totalmente. ir un poco ahí mejorando los estilos de vida. Doctor, usted también me mencionaba detrás cámara que esta glándula de secreción externa crece, aumenta a una edad temprana, puede ser unos 30, 35 años. Sí, la próstata nos va a crecer a todos los hombres a partir de los 30, 35 años de edad. A unos más, a otros menos, pero a todos nos va a crecer. ¿Y esto de qué va a depender? No de la actividad sexual, sino de la estimulación hormonal que ésta va a tener. ¿Y cuál es la estimulación hormonal? A través de la testosterona. ¿Sí? Entonces, a todos los hombres, a no ser que haya algún defecto hormonal, gonadal, no crecería la próstata, pero de ahí a todos nos va a crecer. ¿Es algo normal o hay que tener un cuidado al respecto de este crecimiento? No, porque el crecimiento va a ser para todos. En unos podrá dar molestias y en otros no. En unos el tamaño el peso de la próstata tiene más o menos unos 20 gramos, pero puede llegar a pesar 100, 200, 300 gramos. Y obviamente no es lo mismo que una próstata de 30 gramos, pero hay próstatas grandes que no dan molestias, pero próstatas pequeñas que dan muchas molestias que a pesar de dar tratamiento con fármacos no mejoran, terminamos operando. Y no necesariamente eso da lugar a tener un cáncer después. No, para nada, más bien, y esto tienen que saber todos nuestros amigos televidentes, que muchas veces ya son operados del crecimiento prostático benigno y ellos dicen ya no tengo próstata. No, no es así. El paciente sigue teniendo próstata y tiene que seguirse haciendo los controles cada año, porque ¿qué es lo que ocurre? Regresan a los 3, 4, 5 años después de la cirugía y por un control que les hacen con un antígeno prostático para el diagnóstico se ven valores muy altos de PSA, que es el antígeno. Y terminamos diagnosticando un cáncer de próstata que si se hubieran hecho controles desde un inicio podrían ser curativos.
Y muchas veces el paciente dice es que ya me operaron de la próstata y ya no tengo próstata. Y no es así, seguimos teniendo próstata. En el único caso donde se retira la próstata completamente, más las vesículas seminales, es cuando es un cáncer temprano. ¿Sí? Entonces ahí sí retiramos toda la próstata y podemos decir el paciente ya no tiene próstata. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor, que usted puede recomendar o los que se siguen precisamente para estas enfermedades, para la próstata, para el cáncer de próstata? Claro, los tratamientos va a depender mucho del diagnóstico, ¿sí? Del momento en que nosotros lleguemos al diagnóstico de esta patología. Porque si tenemos un cáncer inicial, es decir, un cáncer que al realizarle un antígeno prostático y posteriormente una resonancia y biopsia prostática, tiene en una escala que nosotros la utilizamos que se llama Gleason y tiene un Gleason 6 y está localizado, no ha salido fuera de la próstata, el tratamiento, uno de los principales tratamientos es la cirugía. También hay otros tratamientos dependiendo la edad, dependiendo si tiene comorbilidades del paciente, puede ser la radioterapia, ¿sí? En nuestro medio, o puede ser la braquiterapia con buenos resultados. Pero en este caso, la cirugía, donde vamos a extirpar toda la glándula más las vesículas seminales, sería el primer tratamiento a sugerir o a seleccionar. Pero obviamente al paciente nosotros tenemos que indicarle todas las probabilidades de tratamiento y conversar con el paciente cuáles son los pros y los contras de cada uno de ellos para decidir conjuntamente con él cuál es el tratamiento a seguir. De pronto algunos pacientes le tienen temor a la cirugía, doctor. ¿Cuáles son las consecuencias luego que pueden tener de una cirugía? Hay dos consecuencias o secuelas, vendría a ser, mejor dicho, de la cirugía, y la una es la incontinencia urinaria, ¿sí? Que el paciente se quede orinando todo el tiempo y ese es uno de los temores, ¿sí? Y la otra secuela es la disfunción eréctil, pero sobre todo en pacientes jóvenes también, porque no es lo mismo operarle a un paciente de 45 años que está en su vida sexual activa, está en pleno, que un paciente de 75 años, donde su vida sexual disminuye. Entonces es importante conocer esto, pero hay tratamientos actualmente, como por ejemplo la cirugía laparoscópica asistida por robot, ¿sí? Que es lo que hacemos, disminuye estos riesgos. La incontinencia de esfuerzo va a ser mínima y en pacientes jóvenes podemos, y dependiendo el estadiaje del tumor, podemos incluso hasta preservar la erección en los pacientes jóvenes, ¿sí? Y eso es algo muy bueno porque, como te dije, están en su vida sexual activa y eso hay que tomarlo en cuenta muy frecuentemente. Agradecemos a nuestros amigos televidentes. Nos siguen llegando las preguntas. Doctor, qué tema tan interesante, la verdad, y es que tiene que ver con el tema de la salud. ¿Cuál es el examen más exacto para saber si tiene cáncer de próstata? Nos pregunta un televidente. Algo muy importante. Para poder hacer el diagnóstico del cáncer de próstata tenemos primero dentro de los estudios un antígeno prostático que hay que hacerlo. Es un antígeno, es un examen que se hace, es un examen de sangre. Ese es el inicio de nuestro caminar, digamos, en el diagnóstico del cáncer de próstata. Si vemos que hay un dato que no concuerda, que es dudoso, y además de eso, el tacto rectal. ¿Sí? Hasta el momento no se ha visto un estudio en el que digan que el tacto rectal no sirve. ¿Y por qué lo digo esto? Y es muy importante. Porque podemos tener un antígeno prostático normal que va de 0 a 4, pero si tengo un tacto rectal que es sospechoso, solo eso ya me indica que debo pedir una resonancia magnética nuclear multiparamétrica de próstata para decidir si hago biopsia o no la hago. ¿Sí? Obviamente en pacientes jóvenes de 40 a 45 el tacto rectal se puede evitar, pero no siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que no hay otra manera? Porque al momento no hemos tenido ningún estudio o equipo que nos diga si la próstata está dura o no está dura, ¿sí? Entonces empezamos por ahí.
y luego la biopsia es la que realmente nos va a decir si este es un cáncer de próstata, en qué estadiaje está. ¿En qué etapas? En qué etapa está. Ya para ir cerrando, doctor, una última consulta. ¿Se puede llevar el tratamiento de la próstata, del cáncer de la próstata? Me imagino que nos dice aquí el televidente, con integrando medicina convencional con medicina natural. Podríamos hacerlo, pero lastimosamente hasta el momento no hay estudios científicos que avalen eso. Cuando tengo yo esa pregunta, y les voy a ser muy honesta, digo, mal no les va a hacer. Bien, no sé, pero sí es necesario que los estudios científicos que ya están indicados se sigan esos parámetros. Muchísimas gracias por atender a estas preguntas de nuestros amigos televidentes y también atender a nuestra entrevista. Que tenga un excelente día, doctor. Gracias. Estuvo con nosotros el médico urólogo Eduardo Banda, él es médico del Hospital Carlos Andrade Marín del IES de Quito. Nosotros